Bienvenidos al episodio 18 y hoy vamos a hablar sobre la ética. La ética es fundamental en filosofía. La ética se da desde la política, la educación, la ciencia, y está en todo y está a nivel mundial y puede ser como eh, la, la, la moneda de oro que resalta en la filosofía. Pero también hay varios aspectos de la filosofía, como vamos a ver más adelante, que también podrían ser esta moneda de oro. O sea que es relativo, como vimos antes, subjetivo. Vamos a dar una recapitulación del capítulo anterior. Hablamos sobre el empirismo, racionalismo y el escepticismo. El empirismo se basa en la experiencia sensorial, el racionalismo en el conocimiento, la razón y la lógica, y el escepticismo se pone a descartar la incertidumbre inherente en nuestras creencias y en conocimiento verdadero. Bueno, la ética es la rama de la filosofía que estudia los principios que guían el comportamiento humano y determina qué es lo correcto o incorrecto, bueno o malo. Se centra en la relación crítica sobre las normas y los valores que regulan nuestras acciones y decisiones. Su objetivo principal es proporcionar un marco para entender y evaluar las acciones humanas, guiando a la razón y ofreciendo criterios para juzgar qué acciones son moralmente aceptables o inaceptables. Entonces, la ética proporciona herramientas para tomar decisiones morales informadas y coherentes, contribuyendo al desarrollo personal y social. Los fundamentos de la sociedad se basan en la ética, ya que ofrece un fundamento para las normas sociales, legales, incluyendo en la forma en que nosotros se constituyen y mantienen las instituciones vivas y se relacionan en la sociedad. Estas relaciones entre individuos se dan en la sociedad. ¿Qué es lo bueno? La pregunta fundamental de la ética. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué significa que algo sea bueno? Se pregunta. Y aquí exploraremos los criterios que definen el bien y cómo puede o debe determinar qué acciones o comportamientos o cualidades son moralmente valiosas. Por ejemplo, el bienestar. ¿Cómo se relaciona el bienestar de los individuos con lo que se considera bueno? ¿Qué virtudes o valores fundamentales son necesarios para una vida moralmente buena? Y la siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta central en lo que se refiere a la obligación y los deberes morales. ¿Qué tenemos que hacer hacia nosotros mismos y hacia los demás? Porque una cosa es lo que es bueno por excelencia por sí mismo y otra cosa es qué es bueno, qué debo hacer yo y si eso que debo hacer es bueno o malo, pero según desde qué posición yo lo haga. ¿Qué debo hacer en cierta situación? Y las preguntas, ¿qué acciones debo llevar a cabo y por qué? ¿Por qué debo llevar eso? Y entonces aquí entra la deontología, ¿no? ¿Qué principios o normas deben guiar nuestras acciones según una carrera profesional o según una creencia, una religión, según unas normas de vida, una constitución? Y la siguiente es, ¿cómo deben de tenerse en cuenta las consecuencias de nuestras acciones en la toma de decisiones morales? Y vamos a hablar la deontología, la teleología, la óntica y más fundamentos que se refieren a la ética en la filosofía. Preguntas fundamentales como ¿cómo podemos justificar nuestras creencias sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto? Dado que si no me conviene que una acción me condene por una acción que hice antes, yo puedo tener la creencia de que es buena por algo o en cierto punto buena. Entonces, ¿qué hace que algo sea bueno de forma correcta o incorrecta? ¿Qué tipo de razonamiento y argumentos son necesarios para justificar nuestras decisiones y creencias morales? También vamos a entrar a la ética normativa, que son los campos de la ética. Entonces, la ética normativa examina las normas y los principios que guían el comportamiento moral. Busca establecer qué acciones son correctas o incorrectas a partir de principios generales. Por ejemplo, aquí hablamos del utilitarismo, la deontología y la ética de las virtudes, como vimos antes. Pero también otra subrama o subcampo de la ética es la ética aplicada. Esta se ocupa de la aplicación de principios éticos y de situaciones concretas y de problemas específicos en la vida real. La bioética
o sea, la ética en el campo, en el cambio climático, en la ecología, la ética empresarial y la ética ambiental. La bioética, nos referimos a la medicina, ¿no? A qué investigaciones o qué procedimientos o cómo se puede saber si es algo, la eutanasia es éticamente correcto o no es éticamente correcto, y eso puede transponerse a la naturaleza de clonar animales, si genéticamente modificar ciertas plantas y todo ese ámbito es muy interesante de analizar en la bioética, que es la ética aplicada. La metaética, por otra parte, analiza la naturaleza del discurso moral y los fundamentos del juicio moral. Pregunta qué significan los términos morales y cómo podemos conocer lo que es moralmente correcto. Cómo se conoce lo que es moralmente correcto. Entonces la teoría del relativismo moral, o sea, la teoría del objetivismo moral, es fundamental en esta metaética. Ahí la teoría del relativismo moral nos menciona que ciertos actos, si los comete países, o sea, mejor dicho, personas de tez pelo rubio, ojos azules, es moral, pero si lo comete un país con ciertas características opuestas, es inmoral. Entonces hay bastantes autores que hablan de este tipo de dinámicas que se dan en la ética de acuerdo a la colonización, dominación, a la influencia, a la alienación que se da en el mundo, así como en el mundo occidental, oriental, y en el mundo, en las colonias de América también. Entonces la ética descriptiva estudia ya también las creencias y las prácticas morales de diferentes culturas o sociedades desde una perspectiva descriptiva, sin emitir juicios sobre su validez o no, sino que simplemente investiga. Y los ejemplos de estas son las investigaciones sobre normas morales en diversas culturas y épocas, de forma objetiva. Y entonces la ética es una disciplina fundamental de la filosofía que se ocupa de estudiar y reflexionar sobre los principios que guían el comportamiento humano a través de preguntas sobre lo bueno, nuestras obligaciones morales y la justificación de nuestras creencias. Entonces la ética busca proporcionar un marco para la toma de decisiones y la evaluación de la conducta. Además, la ética se subdivide en varias áreas que abordan desde las normas generales hasta las aplicaciones prácticas y análisis de la naturaleza del discurso. Vamos a entrar en el tema en cuestión y vamos a hablar sobre las principales teorías y filósofos de la ética que hablan de la ética. Para esto vamos a entrar con la ética deontológica. La deontología es la teoría ética que sostiene que las acciones son moralmente correctas o incorrectas en sí mismas, independientemente de sus consecuencias o efectos. Se enfoca en el cumplimiento de deberes y normas morales, y ya está. Y las acciones deben seguir ciertas reglas o principios morales que son universales y absolutos, independientemente de los resultados que produzcan. Kant es el mayor exponente de la ética deontológica. Vamos a resumirlo en una palabra, esta ética deontológica. No importa el resultado de mi acción, importa la acción misma para que sea moral y inmoral. Entonces acá se da la pregunta de, entonces, ¿esa acción que cometo es moral y inmoral? No importa. Hay reglas que tienes que cumplir y de acuerdo a eso es moral y inmoral tu acto. No importa las consecuencias, no importa las motivaciones, simplemente el acto. Y Kant es el filósofo más influyente de esta deontología. Su teoría ética, conocida como imperativo categórico, establece que debemos actuar de acuerdo con principios que puedan ser universalizados. En pocas palabras, debemos actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal aplicable a todos. Que una acción que yo haga, tengo que llevarla a la universalidad y tengo que ver si esa acción es aplicable en todos los casos posibles que se den en esa acción. Entonces, en la crítica de la razón práctica fundamenta este imperativo categórico. Y el enfoque es la dignidad humana, el respeto por las personas como fines en sí mismas y no como medios para un fin.
Kant siempre resalta que debemos tratar a las personas como fin en sí mismos y no como medios para un fin. No debemos, ¿cómo se dice?, aprovecharnos o aprovechar a las personas. No debemos utilizar a las personas, en otras palabras. El utilitarismo, por otro lado, este enfoque es una teoría ética que evalúa la moralidad de las acciones basándose en las consecuencias y también especialmente en la maximización del bienestar general. La acción correcta es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad o el menor sufrimiento para el mayor número de personas. Esa es la acción moral correcta en el utilitarismo, en el enfoque utilitarista. Entonces, la máxima felicidad es el criterio de evaluación moral, donde las acciones deben ser juzgadas por sus resultados en términos de placer y dolor. Filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill hablan de del utilitarismo, de esta subtema de la ética, y defienden esta posición, este enfoque para la moral y la ética. Bentham, el fundador clásico del utilitarismo, propuso el principio de la utilidad, que sostiene que las acciones deben ser evaluadas por su capacidad para promover la felicidad general. Obras como Introducción a los principios de la moral y la legislación nos invitan a evaluar cuantitativamente el placer y el dolor, utilizando el cálculo hedonista para tomar decisiones morales. El hedonismo busca el placer a costa del dolor, ¿no? Resalta el placer. John Stuart Mill, por otro lado, desarrolla y refina la teoría utilitarista de Bentham, enfatizando no solo la cantidad, sino también la cualidad del placer. Argumentó que hay algunos placeres, como los intelectuales y morales, que son más valiosos que otros placeres, más hedonistas, ¿no? más carnales, por así decirlo, más humanos, por así decirlo. Entonces, la obra que escribió es el utilitarismo y sobre la libertad, y defendió la idea de que el bienestar humano debe ser evaluado en términos de tanto la calidad como la cantidad del placer. No solo del placer, sino aquí ya se agrega lo que es la cantidad. Y la ética de las virtudes. Bueno, como vimos, Aristóteles es el fundador de esta ética de las virtudes, y la moralidad se basa en el desarrollo de las virtudes o cualidades morales que permiten a las personas vivir una vida plena y realizar su potencial máximo en la vida. La acción moral es aquella entonces que emana de un carácter virtuoso, y el objetivo es cultivar virtudes como la valentía, la justicia, la templanza y sobre todo la sabiduría. Aristóteles, en su Ética Nicómaco y Política, habla sobre esta ética de las virtudes, y su teoría es conocida como la ética nicomaquea, y sostiene que la virtud se encuentra en un punto medio entre dos extremos: lo bueno y lo malo, por así decirlo, dos extremos vicios. Y que la vida moralmente buena es aquella que se basa en el desarrollo de este carácter virtuoso, de estar en el punto medio. Esa es la vida virtuosa. Y acá se pone a discutir, y es algo muy curioso, ¿no? Porque Aristóteles nos menciona que la vida, tenemos que actuar de tal manera que sea impredecible, que sea intuitiva esa acción moral y que yo pueda realizar, esa virtud que pueda realizar. Porque aquí se pone a discutir y menciona que si yo le doy armas a mi vecino para que me las guarde, pero él ve que yo estoy ebrio y voy a su casa y le pido mis armas, y él se da cuenta que voy a utilizar esas armas para matar, lo bueno sería que me dé, porque es lo correcto, pero lo prudente y el punto medio es que no me dé, porque yo voy a matar con esas armas. Entonces aquí se pone a jugar con con los extremos, y nos dice que el punto medio, el carácter virtuoso, este punto medio, la prudencia es el punto medio entre estos dos extremos, y esa prudencia, ese desarrollo de la prudencia, esta virtud, nos lleva a una vida con felicidad, de felicidad. Y es el justo medio, ¿no? Cuando se habla de Aristóteles, desarrollo del carácter como base de la moralidad, este carácter prudente, que ese acto sea armónico
en esa situación específica. Y aquí nos invita, ya no nos dice reglas morales, ¿no? Tal cosa es buena siempre y en todo momento, sino que nos dice, cada momento hay cierta armonía que no debemos romper, por así decirlo. Y la prudencia nos permite entrar a esa armonía y actuar prudentemente. Y esto nos invita a algo mucho más profundo, nos invita a estar siempre presentes, ¿no? Siempre presentes y ver que cada situación que viene es diferente a cualquier otra situación que pueda venir. Y es muy interesante Aristóteles en la ética de las virtudes. Santo Tomás de Aquino ya también integró la ética de las virtudes de Aristóteles con la teología cristiana. Y entonces discute cómo las virtudes cardinales y las teologales, fe, esperanza, caridad, son esenciales para una vida moralmente buena. Y esto es muy interesante y también de rescatar. Porque tenemos que entender que la vida se ha complicado tanto al transcurso de 2000 años que lo que dijo Aristóteles se parece que sea mucho más difícil de hacer en un mundo más movido, con más personas, con más distracciones, con más inventos, más tecnología que se hace más complejo. Entonces aquí Santo Tomás de Aquino trata de implementar las virtudes cardinales y las teologales para responder a esas inquietudes contextuales, esas barreras de situaciones que se aparecen en la vida después de 1200 años, porque estamos hablando de Santo Tomás de Aquino en 1225. Entonces la virtud, como un hábito, facilita la realización del bien, en consonancia con la ley natural y la ley divina. Y nos menciona, bueno, acá tenemos que entender que Santo Tomás de Aquino ya cumplía cierta ley natural, había ciertas reglas que se tenía que cumplir, pero en Aristóteles no era tan estricto, no había ese yugo tan opresor como el de Santo Tomás. Y ahora en el tiempo actual es aún más opresivo. Y acá lo fascinante es que Santo Tomás de Aquino ya actualiza este conocimiento aristotélico y lo combina con las virtudes cardinales y teologales y crea esta moralidad, esta esencia de actuar realizando el bien con hábitos que facilitaban la realización de una persona espiritualmente, en consonancia con la ley natural y la ley divina. Entonces la Iglesia, al hacer eso, ya entró en una sintonía donde el individuo podía estar de acuerdo, podía ser moralmente correcto en ciertas ocasiones, pero también tenía que cumplir la ley divina, la ley natural y la ley divina, porque estamos hablando de una situación donde los reinos, las monarquías estaban dominando y tenían sus propias reglas, y la Iglesia también tenía sus propias reglas. Entonces teníamos que convivir entre ambas situaciones. Y es bastante compleja la filosofía en ese tiempo, de acuerdo a la historia, porque ahí se mencionan que habían la Santa Inquisición, ¿no? La misma Santa Inquisición, y estos aspectos eran muy delicados para tocarlos, y Santo Tomás de Aquino hizo algo muy importante al combinar la teología cristiana con las virtudes aristotélicas en un contexto como la Edad Media. Bueno, en conclusión, tocamos un poco de ética y las principales teorías éticas como la deontología, el utilitarismo y la ética de las virtudes. Vamos a terminar por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio, que es la lógica. Recuerden que estamos en la introducción. Esta es la introducción, vamos a entrar a profundidad más aún en los siguientes episodios, pero estamos en la introducción. Bien, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.